Lautaro, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Igualmente, Lautaro, gracias por aceptar platicar con nosotros en esta ocasión. Lautaro, ¿qué decir de lo que ha sucedido del viaje de esta nueva emisión de la flotilla con la intención de llegar a Gaza y lo que vivieron que parece incluso haber elevado el tono y la actitud represiva del gobierno de Israel? ¿Qué nos dices, Lautaro? Bueno, efectivamente, a veces es difícil saber por dónde empezar. Han pasado tantas cosas. Capaz simplemente recapitular y contarles que tuvimos una misión que fue muy, pero muy importante, la misión civil, humanitaria y marítima más importante de la historia, que haya navegado jamás rumbo hacia la franja de Gaza, un enclave colonial, como saben, todavía bajo los embates de una política genocida. Y comentarles que desde la Global Sumud estuvimos más de 5 semanas navegando a través del Mediterráneo y en efecto te podría decir, Julio, que en esta ocasión los índices de violencia de la entidad colonial superaron todas las marcas, todos los registros en una historia larga de las flotillas humanitarias que comenzaron, como saben, ya en el año 2008, apenas pocos meses después de que fuera impuesto el bloqueo por tierra, por mar y por aire sobre el enclave colonial. En este caso, las novedades, las innovaciones, por así decirlo, fueron varias. En primer lugar, que el primer ataque sucedió en la madrugada del 30 de abril. Se dio ya no en la presunta zona de exclusión militar del Estado de Israel, en estas 150 millas que ningún Estado del mundo reconoce en torno a la franja de Gaza, sino que se dio en el corazón del Mediterráneo, a más de 640 millas, cuando 22 embarcaciones fueron atacadas. Y en el último ataque, el que tuvimos la oportunidad de sufrir en carne propia y los que podemos ser testigos hoy, se dio básicamente a plena luz del día, donde el resto de las embarcaciones de la Global Sumud y más de 500 activistas fuimos no solamente capturados, no solamente secuestrados en aguas internacionales, sino llevados a una serie de centros clandestinos de detención que hoy por hoy Israel está operando en alta mar, en donde fuimos desaparecidos por algunos días y en donde sufrimos todo tipo de torturas, humillaciones y vejaciones que estamos documentando en este momento y que sin embargo son una parte absolutamente pequeña, absolutamente ínfima del tipo de violencias cotidianas que detrás de cámara y en las mazmorras del Estado de Israel sufre cotidianamente la población palestina, incluyendo a niños, a mujeres, a infancias y a personas enfermas. Lautaro, pidiéndote un poquito, si te acercas un poco más o al micrófono, o no sé si son los auriculares que tengan también micrófono, porque se escucha un poco distante. Entonces, y con ruido de fondo, que bueno, ese no se puede evitar, pero sí a lo mejor acercarse más al micrófono. Lautaro, ¿en qué contexto debemos entender esta elevación del tono de agresión de Israel contra movilizaciones contra la barbarie y el genocidio en Gaza? Y si esto opera en el contexto de una eh, aglomeración de poderes, de una conjunción de poderes que están subiendo el nivel de la represión contra expresiones sociales de descontento, Lautaro. Bueno, en primer lugar, decir que esto es posible porque la enorme cantidad de crímenes anteriores nunca fueron confrontados de forma directa y decidida ni por las Naciones Unidas, ni por el sistema de estados, ni por los diferentes gobiernos del mundo, amén de algunas reprimendas, de algún comunicado. Yo creo que en este contexto de radicalización, el Estado de Israel está permanentemente de alguna forma adelantando las líneas y probando qué es posible hacer. Lamentablemente, otra vez acaban de violar nuevos convenios y tratados internacionales, han rebasado las líneas de la violencia y hasta el momento todavía no han sufrido ningún tipo de castigo, ningún tipo de punición, como corresponde a un Estado absolutamente paria que comete este tipo de crímenes. Entonces, creo entender lo que pasó en las últimas semanas requiere sin duda ir a una mirada de una historicidad un poco más larga. En segundo lugar, creo que están en un momento en el cual la propia inestabilidad y debilidad interna del régimen colonial nos está llevando a una especie de lógica de fuga permanente hacia adelante, abriendo nuevos frentes de agresión colonial, como estamos viendo hoy, por ejemplo, contra Irán, contra el Líbano, contra una serie de países vecinos de la región.
y también, por supuesto, ahora castigando no solamente a la población palestina, a la resistencia palestina, sino también a quienes osan de alguna forma solidarizarse con esta causa. Entonces creo que un tercer indicador, quizás o síntoma, es que el movimiento de solidaridad con Palestina no ha amainado, sigue siendo realmente muy poderoso y está de alguna forma articulándose y buscando radicalizar este tipo de tácticas y de acciones directas que son, por supuesto, absolutamente legales, absolutamente pacíficas y que contribuyen, creo yo, a erosionar severamente la imagen de este Estado colonial, que sin embargo tiene todavía el descaro de, a través, por ejemplo, de su ministro de Seguridad Interior, publicar y difundir fotos de un centro clandestino de detención y de la serie de humillaciones, maltratos, torturas y vejaciones que estuvimos sufriendo a nivel internacional sin ningún tipo de paso. Entonces, si esto todavía pasa, si esto acontece, si esto es posible, es por un contexto geopolítico determinado, pero es también por la debilidad interna del régimen colonial y porque otra serie de actores del sistema de estados todavía lo siguen permitiendo de forma más o menos pasiva. Lautaro, ¿qué se puede hacer en este contexto? ¿Qué sigue? ¿Recurrencia a algún tipo de organismos internacionales o también están desfondados? ¿Qué sigue en la lucha y sobre todo a la luz de los abusos, excesos cometidos contra esta emisión, esta ocasión de la flotilla en la que tú participaste? Bueno, creo que la gran responsabilidad está en este caso en manos de los estados y de los gobiernos y diferentes sectores de la sociedad civil, movimientos, militantes, activistas han decidido emprender esta serie de iniciativas, es justamente llenando un vacío. Nosotros tenemos muy claro que los gobiernos y los estados deberían ser los responsables de romper el cerco, abrir un corredor humanitario, garantizar la asistencia de la población cazatí con la situación absolutamente tremenda que están viviendo hoy en el enclave colonial y nosotros hemos de alguna forma intentado llenar ese vacío. Pero a la hora de actuar, la responsabilidad, insisto, está en estados y gobiernos. Hay todavía una enorme cantidad de gobiernos del mundo, pero también de América Latina y del Caribe, que sostienen, y son la mayoría lamentablemente, relaciones comerciales y de intercambio y transferencia tecnológica, o incluso de formación de esos cuerpos de seguridad internos con el Estado de Israel. Entonces, lo que hoy se aplica contra la población palestina o contra las redes de solidaridad, mañana se puede aplicar contra cualquier ciudadano de nuestra América. Después creo que procede, por supuesto, romper todo tipo de relaciones diplomáticas, como se hizo en su momento con otros regímenes de inhumanidad, como pasó, por ejemplo, con la Sudáfrica del Apartheid, que fue absolutamente aislada internacionalmente con una serie de presiones que contribuyeron de forma decisiva a la caída de ese régimen absolutamente brutal e inhumano. Entonces creo que ya no quedan más excusas. Los crímenes no se cometen solamente contra la población palestina, lo cual debería alcanzar para indignarnos, movilizarnos y romper relaciones, sino, insisto, contra ciudadanos de más de 50 países de todo el planeta. Así que espero que por lo menos los gobiernos de América Latina y el Caribe y sobre todo los gobiernos progresistas puedan dejar de la fase de los comunicados, la fase de la crítica diplomática, de la mera reprimenda y proceder a castigar, a sancionar y a romper relaciones con un Estado colonial y genocida como lo es el Estado de Israel. Lautaro, gracias. Tú en lo personal, Lautaro, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cuál es tu aprendizaje? ¿Qué sacas y qué compartes ante la audiencia de lo que viviste en esta flotilla, Lautaro? Bueno, primero mucha tranquilidad con mis compañeros y compañeras y el sentido de que lo que hicimos es necesario y es justo, pero quizás también la sensación de que es todavía demasiado poco y es absolutamente insuficiente, porque hoy podemos estar acá, yo en mi caso en mi país, en la Argentina, otros colegas, compañeros, amigos de México, por ejemplo, llegados a territorio mexicano, pero hay todavía más de 9.500 presos palestinos y palestinas que viven en un umbral del horror que nosotros no alcanzamos a comprender. Si Israel puede hacer esto, insisto, tener luz del día y publicitarlo, incluso a través de sus propios ministros, ¿qué no estará haciendo con la población palestina torturada en cárceles, fuera de cámaras, en la oscuridad, en ese lugar del mundo donde nadie puede poner los ojos, que es, por ejemplo, la franja de Gaza? Entonces, la sensación es que hemos hecho realmente demasiado poco y que nosotros, nosotras y todo el mundo en el campo de la comunicación, de la academia, de los movimientos sociales, todavía tenemos una gran capacidad de hacer muchísimas más cosas. Es un momento de radicalizarse, de hacer más, de entregar todo lo que sea posible y necesario, porque, insisto, hoy es contra la población palestina y mañana puede ser contra cualquiera en cualquier parte del planeta. Esto es también, sobre todo, en defensa propia y, bueno, corresponde actuar y hacer lo que esté en la medida de nuestro alcance. Bien, pues a reserva de lo que desees agregar, Lautaro, agradecerte esta oportunidad de platicar y seguir adelante, Lautaro.
No, capaz solamente agregar un recordatorio, nuestro carácter de comunicadores, de periodistas. Primero decir que la Franja de Gaza es hoy un territorio vedado a los periodistas y comunicadores de todo el mundo que no pueden acceder y no pueden informar sobre la continuidad del genocidio. Y después recordar que hoy el Estado de Israel es la principal causa de asesinato de colegas, periodistas y comunicadores en todo el planeta, con números de asesinados que se cuentan por decenas y decenas y decenas en diferentes territorios de la agresión mundial. Entonces, si no alcanza la solidaridad con la humanidad de la población palestina, espero que por lo menos un mínimo sentimiento corporativo nos pueda mover a defender nuestra profesión y la vida y la integridad física de quienes ejercen nuestra profesión. Lautaro Rivara, muchas gracias y seguimos en contacto, seguimos adelante. Gracias, Ha sido Lautaro. un placer. Un fuerte abrazo. Igual, hasta luego. Gracias.